sea, resulta que el 44% de la música que se sube cada día a plataformas como Deezer, por ejemplo, ya no está compuesta por seres humanos. Madre mía. Sí, sí, es una barbaridad. Son unas 75.000 canciones diarias creadas enteramente por granjas de servidores que básicamente imitan el arte humano a la perfección. Una cifra que además no deja de crecer. Exacto, no deja de aumentar. Y claro, esto nos obliga a plantearnos qué está pasando exactamente con nuestra cultura. Así que bueno, hola a quienes nos acompañan en este nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a explorar cómo la inteligencia artificial está reescribiendo y además de forma muy agresiva las reglas de nuestra identidad, nuestra seguridad y el poder global. Y tengo que confesar que gran parte de la información y de los datos que vamos a desgranar hoy provienen de una lectura matutina que hice en betaseta.news. Una fuente fantástica, por cierto. Totalmente. Ofrecen una perspectiva estructural que es fascinante para entender todo este asunto. Y creo que antes de arrancar es vital establecer un poco la misión de esta inversión desde el primer momento, ¿no? Sí, por favor. Porque el objetivo aquí no es caer en el alarmismo fácil, ni ponernos a demonizar la tecnología porque sí. Lo que buscamos es comprender las dinámicas profundas basándonos en los datos que tenemos sobre la mesa. Claro, conectar los puntos. Eso es. Vamos a intentar trazar una línea que conecta esa música generada artificialmente que comentabas con las batallas geopolíticas que hay ahora mismo por el control de la información. Básicamente, queremos ofrecer un mapa para navegar un poco esta sobrecarga informativa brutal que tenemos. Vale, pues vamos a desgranar esto y propongo empezar precisamente por ese dato de Deezer que mencionaba al principio, porque de verdad que es abrumador. Ha habido un salto del 650% en la producción de pistas sintéticas desde enero de 2025. Una locura. Y todo esto está impulsado por herramientas que convierten texto a audio, como Suno o Udio. Es que es como si, no sé, de la noche a la mañana hubieran abierto miles de fábricas automatizadas de comida rápida musical, ¿sabes? Es una analogía muy buena, sí. Pero hay un detalle que me llama muchísimo la atención en los datos. Aunque estas pistas representan casi la mitad de todo lo que se sube a la plataforma, apenas suponen entre el 1 y el 3% del consumo real. Claro, ahí está la clave. O sea, hay un volumen brutal de producción industrial, pero parece que la gente, en el fondo, sigue buscando esa receta casera, el artista humano. Es que esa discrepancia, entre la producción masiva y el consumo real es ahora mismo el punto neurálgico de toda la economía digital. Totalmente. Fíjate, en la respuesta del CEO de Deezer, Alexis Lanternier, nos muestra perfectamente cómo los mercados están intentando adaptarse a esta inundación sintética sin precedentes. Porque, a ver, no han elegido la vía de la prohibición total, que es lo que ha hecho, por ejemplo, Bandcamp. Que Bandcamp directamente borra cualquier rastro de IA de su plataforma. Exacto, tolerancia cero. Pero Deezer no. Lo que hace Deezer es etiquetar esas canciones, desmonetizarlas y, esto es lo más importante, sacarlas de su algoritmo de recomendación. O sea, les cortan el oxígeno orgánico por completo. Eso es. Las esconden en el sótano de la plataforma, por así decirlo. O sea, cualquiera de nosotros puede generar 1000 canciones esta tarde desde su casa. Con un par de clics. Claro. Por lo tanto, el verdadero cuello de botella, lo que realmente tiene un valor económico hoy en día, ya no es crear el contenido. Es la atención humana. Ya. Las plataformas se han dado cuenta de que o actúan como guardianes muy estrictos de la calidad, o sus servicios se van a ahogar en un mar de mediocridad algorítmica. Y si eso pasa, el suscriptor pierde todo el incentivo para pagar. Es una transición conceptual fascinante, la verdad. Porque si lo piensas, si se puede fabricar una canción compleja con un solo clic y a coste cero, la evolución natural de esto es fabricar identidades humanas completas. Y sacarles dinero, claro. Y monetizarlas, exactamente, que es lo que nos lleva a un caso de estudio bastante perturbador. La historia de un personaje llamado Emily Hart. Ostras, el caso de Emily Hart tiene tela. Telita. A ver, estamos hablando de un creador bajo el seudónimo de Sam. Es un estudiante de medicina de 22 años que vive en el norte de la India, que necesitaba dinero para pagarse la universidad y decidió pues crear a una influencer generada íntegramente por inteligencia artificial. Y la estrategia técnica que utilizó este chico es digna de analizar. Sí, sí. Porque no usó un solo sistema, ¿verdad? No. Orquestó diferentes modelos de IA para aprovechar lo mejor de cada uno. Exactamente. O sea, Sam utilizó primero Google Gemini, que todos sabemos que tiene unas barreras corporativas bastante fuertes, pero lo usó puramente como su analista de mercado. Inteligente. Le pidió a Gemini que le encontrara un nicho que fuera altamente rentable, pero poco explotado. Y Gemini le sugirió lo que literalmente denominó un código de trampa.
Un atajo. Un atajo absoluto. Le dijo que apuntara al nicho conservador estadounidense, en concreto al arquetipo del movimiento MAGA. Ajá. Le aconsejó crear el perfil de una enfermera, rubia, aficionada a las armas, con mensajes políticos muy marcados. Pero claro, como Gemini no te permite generar imágenes sugerentes o provocativas, Sam se fue a otra IA. A Grok, supongo. A Grok, efectivamente, que tiene muchísimos menos filtros éticos y de contenido. Usó Grok para generar todo el material visual explícito y empezó a publicarlo en plataformas como Fanview. Ya. Y el resultado económico es de locos. Miles de dólares al mes invirtiendo entre 30 y 50 minutos de su tiempo cada día. Fíjate que este caso destapa una realidad incomodísima sobre cómo está construida la red ahora mismo. Porque desde una perspectiva puramente analítica, y quiero dejar completamente al margen cualquier tipo de juicio ideológico aquí sobre si el mensaje es conservador o progresista, eso da igual. Claro, no estamos hablando de política. Exacto. El éxito financiero de esta tal Emily Hart se apoya en la explotación pura y dura del algoritmo de la indignación. Es lo que en el sector técnico se conoce como rage bait, o cebo de rabia. Sí, porque el personaje publicaba declaraciones enormemente polarizantes. Y lo más irónico de todo esto es que muchos de los usuarios que interactuaban con la cuenta eran personas de ideología contraria, de ideología progresista, que entraban en masa a los comentarios simplemente para insultar al personaje o intentar rebatirle sus argumentos. Sin darse cuenta de que estaban discutiendo con un bot. Claro, olvidando que estaban debatiendo con píxeles. Y aquí es donde radica el mecanismo clave de todo esto. A los algoritmos que deciden qué contenido se vuelve viral, les da exactamente igual la semántica del comentario. No leen el sentimiento. No pueden o no quieren hacerlo. No distinguen entre un usuario que dice «estoy totalmente de acuerdo» y uno que te escribe un insulto furibundo de 3 párrafos. El código lo único que detecta es tiempo de permanencia e interacción continua. O sea, la fricción genera retención. ¿Y la retención genera ingresos por publicidad? De hecho, la investigadora Valerie Wilshafter, de la institución Brookings, señala algo demoledor en su análisis sobre todo este fenómeno. ¿Qué dice? Dice que lo verdaderamente alarmante no es que la tecnología pueda crear un perfil falso con Grok o con Gemini. Lo alarmante es que a gran parte de los seguidores, en el fondo, no les importaba en absoluto si esa persona era de carne y hueso o si era un producto sintético. Guau, es que el producto no era la autenticidad de la persona, el producto era la validación de sus propias emociones al interactuar con ella. Exactamente. La IA simplemente actúa como un espejo que escala lo que el mercado y la psicología humana ya están demandando. Confirma nuestros sesgos preexistentes a una velocidad industrial. Bueno, no sé si estoy del todo de acuerdo con la palabra simplemente. A ver. Entiendo perfectamente el punto del espejo. Pero creo que la IA no solo escala esa demanda, sino que la hiperoptimiza hasta volverla tóxica. O sea, piensa en un creador humano. Por muy polarizante que sea, un humano tiene matices, se cansa, duda a veces. Sí, claro. Tiene límites biológicos. Exacto. La máquina, en cambio, encuentra el vector matemático exacto para maximizar tu rabia y lo ejecuta de forma implacable, las 24 horas del día. Es un apunte muy válido, la verdad. La eliminación de esa fatiga humana a la hora de crear propaganda o contenido polarizante cambia por completo la escala del problema. Totalmente. Y además, esto nos lleva a un punto aún más oscuro, si cabe. Porque es perturbador ver cómo la tecnología inventa una identidad de la nada para generar ingresos, ¿vale? Pero antes de adentrarnos en las contramedidas de todo esto, hay un detalle escalofriante que destacaba la cobertura de betaz.news sobre ciberseguridad. Sí, ya sé por dónde vas. Queda claro que el peligro a gran escala no es cuando la máquina se inventa a alguien. El verdadero peligro es cuando necesita robar identidades reales para entrenarse. Y eso es exactamente lo que ocurrió con la brecha de datos masiva de la plataforma Mercor. Un incidente que desde luego redefine nuestro modelo de amenazas por completo. Hablamos del 4 de abril de 2026, el grupo de extorsión cibernética Lapsus Dollar filtró más de 4 terabytes de datos que extrajeron de Mercor, que es una empresa que se dedica precisamente a esto, a entrenar modelos de IA. Y el nivel de detalle de esa filtración es devastador. Estamos hablando de una base de datos unificada que contiene, escucha esto, documentos de identidad verificados por el gobierno, fotografías frontales tomadas por la webcam de los usuarios,
Y lo más crítico, grabaciones de voz con calidad de estudio. Madre mía. Todo esto perteneciente a unos 40.000 trabajadores contratistas, todo en el mismo sitio. Es que el motivo por el que los analistas de seguridad consideran esto un desastre sin precedentes es por esa fusión de los datos que comentas. Claro. Históricamente en el mercado negro, si se filtraban contraseñas o números de DNI, pues no había biometría vocal asociada. Y si se filtraban voces, rara vez estaban perfectamente vinculadas a un pasaporte real con tu cara. Mercor fusionó ambos mundos. Es el paquete completo para suplantarte. Exacto. Y además hay que entender que la ventana de oportunidad para los atacantes ha cambiado drásticamente. Según los datos del sector, actualmente un modelo de IA solo necesita unos 15 segundos de audio limpio para clonar una voz humana. ¿15 segundos? Es nada. Con un nivel de precisión que es indistinguible para nuestro oído. Y en el caso de Mercor, la filtración incluyó entre 2 y 5 minutos de locución prístina por cada persona. O sea que tienen material de sobra para crear clones vocales absolutos. Y ojo, porque las consecuencias económicas de esto no son teóricas, ya están documentadas. Hay casos reales y muy severos de fraude corporativo. ¿Como el caso de Arup? Exactamente. La multinacional Arup perdió 25 millones de dólares porque un empleado realizó una transferencia tras recibir órdenes en una videollamada y resulta que los directivos en esa llamada eran deepfakes generados en tiempo real. Es increíble. O el drama del phishing, estas estafas telefónicas que van dirigidas a personas mayores de 60 años. El FBI ha reportado pérdidas de 2.300 millones de dólares en estafas, donde básicamente la víctima recibe una llamada de alguien que suena exactamente como su hijo o su nieto, llorando, pidiendo dinero urgente para pagar una fianza o un hospital. Es que es cruel. Es aterrador, sinceramente. Uno lee esto y necesita contramedidas tangibles, porque claro, no podemos cambiar nuestra voz como cambiamos una contraseña en el ordenador. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la cruda realidad es que la defensa estructural aún no existe como tal, por lo que ahora mismo la gestión de riesgo se ha trasladado a nosotros, al individuo. Ya. Los expertos que citan las fuentes recomiendan 3 líneas de acción inmediatas. La primera es reducir nuestra superficie de ataque acústica. Que suena muy técnico. Sí, pero básicamente significa auditar y minimizar la cantidad de audios o videos nuestros que están disponibles públicamente en redes sociales. Borrar los vídeos de Instagram, vamos. Algo así. La segunda medida es mucho más analógica. Consiste en establecer una palabra clave de seguridad. Una contraseña familiar secreta, algo que jamás se haya pronunciado cerca de un dispositivo con micrófono, para poder verificar cualquier emergencia financiera por teléfono. Eso es súper práctico. Y la tercera es ya a nivel institucional. Hay que exigir a las entidades bancarias que eliminen de una vez la biometría de voz como método de acceso a nuestras cuentas. Porque ya no es segura. Ya no vale. Tienen que sustituirla por autenticación multifactor basada en hardware físico, como las llaves de seguridad USB. Vale, entiendo las medidas preventivas. Pero he estado leyendo también sobre las defensas forenses a nivel de software, intentando entender un poco cómo se combate esto desde la propia tecnología. Y mencionan mucho la detección de algo llamado microjitter. Pero confieso que la acústica me supera por completo. O sea, ¿cómo puede un programa darse cuenta de que una voz es falsa si para el oído humano suena perfecta e indetectable? Es que el concepto de microjitter es interesantísimo. Es la clave de la defensa técnica ahora mismo. A ver, pensemos en las cuerdas vocales humanas. Vale. Son tejidos biológicos, húmedos, que están impulsados por unos pulmones que nunca van a expulsar el aire de forma matemáticamente constante. Claro, no somos máquinas. Exacto. Siempre hay ligerísimas variaciones, temblores microscópicos o arritmias en la frecuencia de nuestra voz que nosotros ni notamos. Eso es el microjitter. Lo fascinante aquí es que los sistemas de IA, en su intento de sonar perfectos, limpian en exceso el audio. Ah, o sea, lo hacen demasiado perfecto. Generan una onda sonora que es demasiado estable, demasiado matemáticamente correcta. Carece de esa imperfección biológica caótica que tenemos los humanos. Así que los detectores forenses, y esto es lo curioso, no buscan errores o fallos en la voz falsa. Buscan la perfección absoluta, artificial. Exactamente. Paradójicamente, el audio generado por IA es sospechoso porque es demasiado limpio. Nuestra imperfección es el sello de autenticidad. Nuestra imperfección biológica como última línea de defensa es, no sé, casi poético.
pero a la vez subraya la vulnerabilidad extrema de todo el sistema. Porque todo este salvaje oeste de biometría robada, de identidades sintéticas y algoritmos completamente opacos, todo esto nos arrastra hacia una colisión inevitable a nivel gubernamental. Era cuestión de tiempo. Claro. Alguien tiene que establecer las reglas sobre quién controla los datos masivos que alimentan todo esto. Y ahí es donde entran los reguladores europeos. Sí, la Unión Europea. Chocando frontalmente con gigantes como Google bajo el marco de la Digital Markets Act, la famosa DMA. Bueno, este es un intento de intervención regulatoria que, sinceramente, podría alterar las bases del Internet moderno tal y como lo conocemos. Totalmente. Pensemos que hoy mismo, 1 de mayo de 2026, expira el plazo de la consulta pública de la Unión Europea sobre este asunto. Y la decisión final, que, ojo, será vinculante y de obligado cumplimiento, se tiene que emitir antes del 27 de julio. O sea, ya mismo. Ya mismo. Y la Comisión Europea está apuntando directamente al núcleo del modelo de negocio de Alphabet. El mandato más divisivo exige que Google comparta sus inmensos repositorios de datos anonimizados. ¿Datos de qué tipo? Pues rankings de búsqueda, métricas de clics, las consultas de los usuarios y que los comparta con otros motores de búsqueda y con desarrolladores de IA de la competencia. Vale, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, detener el monopolio de búsquedas de Google suena muy bien sobre el papel, pero las fuentes hablan de que esta compartición de datos tiene que hacerse bajo unos términos llamados FRAND. ¿Qué significa exactamente FRAND? ¿Y cómo se aplica a algo tan abstracto como el historial de búsquedas de miles de millones de personas? A ver, FRAND es un acrónimo legal en inglés que viene a significar justo, razonable y no discriminatorio. Vale. Tradicionalmente, esto es algo que se usa en patentes de hardware, por ejemplo, los estándares de telefonía móvil. Si tú inventas el estándar del 5G, pues tienes que dejar que otras empresas lo usen cobrándoles un precio que no sea abusivo ni excluyente. ¿Tiene sentido? Pero claro, el problema monumental aquí es trasladar ese concepto de patentes físicas de hardware al ámbito del comportamiento humano masivo en Internet. Ya. Google argumenta que su base de datos de intenciones de búsqueda es su mayor secreto comercial. Y Europa le responde que ese volumen de datos crea un foso tan insuperable que ahoga cualquier intento de innovación competitiva en IA. Para visualizar el impacto de esto, propongo una analogía. Venga. Es como si en una ciudad hubiera un chef que lleva 20 años manteniendo el monopolio absoluto del único restaurante exitoso del pueblo. Vale. Y la autoridad local de repente va y le dice que su éxito no se debe a que cocine mejor que nadie. Se debe a que es el único que tiene anotado en una libreta qué ingredientes, qué combinaciones y a qué hora exacta prefiere comer cada habitante de la ciudad. Buenísima analogía. Claro. Y entonces la nueva ley le obliga a fotocopiar esa libreta secreta de preferencias y venderla a un precio, digamos, razonable a todos los chefs rivales para que puedan abrir sus propios restaurantes en igualdad de condiciones. Es que es una analogía muy precisa. Si conectamos esto con el panorama general, la ventaja competitiva histórica de Google no reside en poseer algoritmos que sean necesariamente superiores, reside en tener el monopolio casi absoluto sobre el mapeo de la intención humana. ¿Saben lo que vamos a preguntar? Ellos saben qué queremos saber incluso antes de que terminemos de teclear la pregunta en el buscador. Es muy fuerte. Si la Unión Europea fuerza la apertura de esos silos de datos, esto supondría un cambio sísmico en el mercado tecnológico. Básicamente proporcionaría el combustible de entrenamiento indispensable, que son los datos reales de interacción humana, para que otras empresas puedan desarrollar modelos verdaderamente competitivos. Sin embargo, hay un abismo entre la forma en la que Europa intenta gestionar esto, ya sabes, a través de burocracia, comités, consultas públicas, leyes antimonopolio, y la reacción titánica que estamos viendo al otro lado del océano. En Estados Unidos. Sí. Las empresas estadounidenses de tecnología, especialmente en Silicon Valley, están mostrando una respuesta que casi podríamos calificar de religiosa frente a cualquier intento de control o freno regulatorio. Y es que la fricción trasciende lo puramente comercial. Es un choque de visiones del mundo profundísimo. La filosofía predominante ahora mismo en la cúpula tecnológica estadounidense es que cualquier intervención estatal es inherentemente destructiva. Lo ven como un freno a lo que ellos perciben como un imperativo histórico.
Y las declaraciones que recogen los informes de verdad parecen diálogos sacados de una novela distópica. Por un lado tenemos a Peter Thiel, el fundador de Palantir. En unas conferencias en el otoño de 2025 llegó a catalogar literalmente de anticristo a cualquiera que abogara por frenar o pausar el desarrollo de la IA. Sí, llamando anticristo a activistas o incluso a investigadores de seguridad. Es una locura. Y por otro lado está el manifiesto tecnooptimista del inversor Mark Andreessen. Un documento que defiende, sin ningún tipo de tapujos, que ralentizar el avance de la inteligencia artificial costará vidas humanas a nivel global y que, por lo tanto, imponer regulaciones equivale a cometer un asesinato a gran escala. Es imprescindible analizar esta retórica tan grandilocuente desde su raíz estructural. O sea, estas posturas tan extremas no son simples exabruptos en redes sociales para llamar la atención. No. Son el andamiaje ideológico que han diseñado para proteger una inversión de capital privado que no tiene parangón en la historia del capitalismo moderno. Los análisis económicos apuntan a que en este año, en 2026, la inversión privada en IA rozará los 670.000 millones de dólares. Uf. Estamos hablando del 2,1% del Producto Interior Bruto de la primera potencia mundial. Para dar perspectiva a esa montaña de dinero, que a veces perdemos un poco la escala, es importante señalar que es una cifra superior a lo que costó, ajustado a la inflación y todo, construir toda la red de ferrocarriles en el siglo XIX. O financiar el mismísimo programa Apolo que llevó al ser humano a la Luna. Exacto. Pero hay una diferencia crucial, y es que, a diferencia del programa espacial, esto es capital privado, no es público. Y claro, cuando hay tanto capital en juego, la estrategia política no tarda en realinearse. Hemos pasado de un Silicon Valley que, fíjate, destinaba el 98% de sus aportaciones políticas al Partido Demócrata en 2020. Históricamente progresistas y... Exacto, a destinar casi un 75% al Partido Republicano hacia finales de 2025, incluyendo además una presencia muy notoria en la investidura de Trump. Pero a ver, analizando los datos, esto no es un simple cambio de opinión ideológica, ¿verdad? En absoluto. Es un movimiento de puro pragmatismo industrial. Está basado en los cuellos de botella físicos que requiere la inteligencia general artificial, la AGI. Claro. Crear una máquina que sea más inteligente que el ser humano no requiere solo escribir un código muy brillante. Requiere una infraestructura física colosal. Estamos hablando de construir decenas de nuevos centros de datos gigantescos. Y eso chupa energía por un tubo. Demanda gigavatios de energía ininterrumpida. Así que las tecnológicas necesitan construir plantas de gas, reactores nucleares pequeños y nuevas líneas de transmisión eléctrica a un ritmo frenético. Ya. Y resulta que el principal obstáculo para esa expansión tan rápida no es la tecnología en sí, es el estado administrativo. Los permisos. Las evaluaciones de impacto ambiental, las leyes de zonificación local, los permisos federales, las leyes laborales, todo eso retrasa la construcción. Han calculado que la única forma de ganar esta carrera global por la IA es aliarse con fuerzas políticas cuyo principal objetivo sea, precisamente, el desmantelamiento total de las regulaciones estatales. De regular para construir rápido. Eso es. Resulta súper paradójico si recordamos los orígenes de la industria informática. ¿Te acuerdas de aquella visión contracultural de los años 70 en California? Pioneros como Stuart Brand, defendiendo que los ordenadores personales iban a empoderar a los individuos frente a los grandes gobiernos opresores. ¿Qué tiempos aquellos? Ya te digo. Y hoy parece que hemos aterrizado de lleno en lo que el ensayista Cory Doctorow define como la enshittification, o la degradación progresiva de Internet. Un término muy acertado, por cierto. Muy gráfico. Vemos corporaciones que primero subsidian un servicio para atrapar al usuario, luego cambian las reglas del juego para exprimir a los anunciantes y finalmente extraen cada gota de valor creando monopolios cerrados y totalmente hostiles. Entonces, claro, la pregunta inevitable es ¿qué significa todo esto a nivel macro? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿puede la sociedad apelar a códigos éticos de responsabilidad corporativa hoy en día? ¿O nos enfrentamos a entidades supranacionales cuyo poder operativo e influencia rivalizan ya con los mismísimos estados democráticos? Esa es, sin ninguna duda, la tensión tectónica central de nuestra era, y es la conclusión lógica a la que apuntan todos los datos que hemos analizado. Sí. La élite de Silicon Valley no está tratando a la inteligencia general artificial como un simple producto comercial de software. La perciben, y casi de forma literal, como un evento escatológico, como una segunda venida secular y tecnológica que está destinada a trascender los límites de la humanidad. O sea, se ven como salvadores. Claro.
Y cuando fusionas esa cantidad astronómica de recursos financieros con un fervor fundacional tan irracional, el resultado es el nacimiento de actores corporativos que, genuinamente, se consideran exentos de responder ante las leyes de los estados. Están por encima de la ley, en su cabeza. Ven las normativas, la privacidad o las demandas antimonopolio europeas no como un debate social que sea legítimo. Lo ven como una miopía burocrática que simplemente retrasa el progreso inevitable de nuestra especie. Una soberbia intelectual brutal respaldada por un capital infinito. Exactamente. De hecho, si hacemos un recorrido rápido, un resumen panorámico de lo que hemos tratado en este análisis, el hilo conductor de todo es el control. Totalmente. Comenzamos detallando cómo el contenido sintético está saturando las plataformas culturales, obligando a redefinir el valor de la atención humana. Luego exploramos cómo los algoritmos, al premiar la indignación, hacen hiperrentable la creación de identidades ficticias y tóxicas. Mientras que infraestructuras deficientes, como el caso de Mercor, exponen nuestra propia biometría a la clonación. Eso es. Y concluimos en la cúspide de la geopolítica observando este choque de trenes entre entidades reguladoras que intentan nivelar el terreno forzando la apertura de datos frente a un conglomerado tecnológico que exige suprimir los estados administrativos para poder alimentar de energía sus propios algoritmos. Es un mapa complejo, desde luego, pero absolutamente indispensable para no ir a ciegas en este nuevo entorno digital. Un agradecimiento muy sincero a quienes nos han acompañado en esta inmersión de principio a fin. Y por supuesto, resulta de gran utilidad seguir explorando artículos y reportajes de investigación en BetaZ News. Imprescindible para mantener el pulso a este tipo de desarrollos que, como hemos comprobado hoy, no esperan a nadie y redefinen las reglas del juego en cuestión de semanas. Exacto. Entender los mecanismos reales de la tecnología y no solo quedarnos asombrados por los resultados finales es la única manera de mantener una postura resiliente. Sin duda. Y para concluir hoy, hay una reflexión que subyace a todos estos temas y que creo que merece una pausa por parte de la audiencia. Adelante. Al principio de la conversación hablábamos de la diferencia histórica que había entre el pincel de un artista humano y la creación artificial masiva. Pero si la evolución avanza hacia un punto donde la música que escuchamos, la política que consumimos y hasta las identidades con las que interactuamos se vuelven total y absolutamente indistinguibles de una síntesis generada por redes neuronales, redes que además están controladas por empresas sin ningún tipo de supervisión democrática, cabe preguntarse, dentro de una década, ¿nos quedará siquiera un incentivo real en la sociedad para buscar la verdad objetiva? ¿O simplemente la comodidad absoluta de vivir en una ficción diseñada a medida de nuestros propios prejuicios nos convencerá de que la realidad artificial es, al final, un lugar mucho mejor para vivir? El desafío, desde luego, no va a ser tecnológico, va a ser profundamente existencial. Pues sí. Por eso es fundamental mantener el espíritu crítico ante todas estas dinámicas. La curiosidad incansable y el análisis sosegado siguen siendo el mejor antídoto contra la confusión de la era digital. Hasta el próximo análisis.